Ambigüedad léxica, homonimia y polisemia. La ambigüedad es la cualidad de una palabra, sintagma o oración de ser susceptible a más de una interpretación que interrumpa la comunicación correcta. A menudo esta puede ser confundida con la vaguedad, ya que ambas son muestras del lenguaje impreciso. La gran diferencia entre ellas es que la ambigüedad es la palabra o expresión que en contexto se presta más de una interpretación, mientras que la vaguedad nos enfrenta a la búsqueda del significado correcto. Por ejemplo, cuando llegamos a casa de Jane, su mamá nos dijo que estaba enojada. ¿Quién estaba enojada? ¿Jane o su mamá? Ambigüedad resulta de la falta de un contexto, pero una vez conocido el mensaje es claro. Enseguida tenemos la anfibología, que corresponde a una construcción gramática incorrecta. A su vez, en su significado puede prestarse a más de una interpretación. Enseguida vamos a explicar los tipos de ambigüedad. Empezamos por la ambigüedad léxica. Quiero hacer aquí hincapié en aclararles la ambigüedad léxica versus polisemia. La polisemia consiste en que un significante tiene muchos significados, mientras que la ambigüedad léxica no se refiere al significado, se refiere al contexto. Aquí tengo algunos ejemplos de frases. ¿Qué libro? Aquí puede crear un poquito de confusión dependiendo del contexto. ¿Estamos buscando algún libro en especial o estamos resaltando lo interesante que nos pareció un libro? En otra cosa que también encuentro, en otra frase que también, o palabra que encuentro ambigüedad, es en calentito versus calientito. Esto dependiendo del lugar donde estés o hasta podría decirse del estatus social, varía. He escuchado al profesor Joaquín en alguna de sus clases mencionar calentito. Cuando lo normal para nosotros es escuchar la palabra calientito, pero no estamos habituados y escuchar calentito se nos hace un poco extraño, entonces eso también puede causar ambigüedad o confusión. Otra frase, Alebrijes le ganó a Pumas en su campo. También crea confusión porque ¿en campo de quién le ganó a Alebrijes? ¿En su campo o en el campo de Pumas? Otra frase otro ejemplo que crea ambigüedad es la perra de Angélica es muy vieja. Los mexicanos o en varios países de Latinoamérica tenemos la costumbre, por así decirlo, o le decimos a las sexoservidoras o a una mujer que es muy abusiva, perra. Entonces, si lo ponemos desde ese punto, cuando decimos la perra de Angélica es muy vieja, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A Angélica o a que tiene una mascota? Entonces es otro ejemplo de vaguedad. Ahora les voy a hablar de ambigüedad sintáctica. Esta se refiere cuando la estructura de una oración da lugar a diversas interpretaciones. Tengo un ejemplo. Juan vio a una dama en ropa interior. Aquí la frase en su estructura te está diciendo que te confunde. ¿Quién estaba en ropa interior? ¿La dama que vio Juan o Juan? Otra frase, otra oración que puede causar también ambigüedad por su estructura es Juan mató un elefante en ropa interior. ¿Quién estaba en ropa interior? El elefante o Juan. Entonces son frases que sintácticamente te pueden confundir. Ahora bien, una aclaración última. Ambigüedad sintáctica versus ambigüedad léxica. La primera es la interpretación de la frase dependiendo de su estructura gramatical, como ya les expliqué. Y la ambigüedad léxica es dependiendo del contexto. Aquí es donde entra la polisemia, que ya se la explicaremos poquito más adelante.
Bueno, yo les voy a hablar sobre la ambigüedad fonética. La lengua hablada puede contener muchos tipos más de ambigüedad, incluso más de los que mis compañeras han llegado a hablarles anteriormente. Eso se da por... Bueno, les explicaré. Cuando hay más de una forma de componer un conjunto de palabras, eso me refiero a la forma en cómo se pronuncian, que a veces llega a ser un poco confuso. Esta cadena de palabras y de sonidos puede resultar bastante confusa a la hora de interpretar lo que la persona trata de decir, por su similitud del sonido. Un ejemplo es el enunciado: ¿qué es depilar? Suena, bueno, tal vez algunos lo pueden entender de diferentes formas, pero al momento de decir ¿qué es depilar?, se puede dar dos significados, porque ya al escucharlo puede tener estos dos significados. El primero sería, nos referimos a la persona, el sujeto, pilar. En este caso hablamos sobre la pertenencia de algo hacia el sujeto. ¿A qué pertenece a Pilar? ¿Qué es de Pilar? Pero si lo decimos ¿qué es de Pilar?, también puede llegar a referirse a la acción o el verbo depilar. ¿Qué es depilar? Como una referencia, si le preguntaras a alguien, ¿a qué te refieres con depilar? Este tipo de confusiones se llegan a dar en este tipo de ambigüedad. Otro ejemplo más claro sería ¿qué esconde? También el significado mucho se va a depender del contexto en el que se esté utilizando esa frase o oración. Por ejemplo, ¿qué esconde? Simplemente puede tener dos significados. Uno, que nos estemos refiriendo a un título nobiliario de la nobleza, obviamente. Y el segundo, que nos refiramos a la conjugación del verbo esconder. Otro ejemplo muy claro sería la oración me diste la caja. Me diste la caja. En esta oración podemos tener mucho, el significado se va a notar y se va a definir con el contexto. Me diste la caja es como si uno se refiere a la acción de si recibió la persona la caja. Está preguntando a otra persona. Mientras que en otro contexto se refiere, me diste la caja a si la persona que tenía la caja en este caso, hipotéticamente, midió la caja. La identidad en la pronunciación de una o varias palabras se denomina homofonía en este caso. Y muchos de los casos de este tipo de ambigüedad se van a resolver al conocer el contexto en el cual se está siendo utilizada. Ahora les voy a explicar otro tipo de ambigüedad. En este caso, hacemos referencia a la ambigüedad semántica. Este tipo de ambigüedad se puede dar o entender cuando una frase o palabra tiene dos o más significados. También se puede dar al momento de expresarse o estar dentro de una conversación con otra persona y decir alguna palabra o frase que contenga un doble sentido o otro significado o más de un significado, lo cual podría generar alguna confusión entre las dos personas y que hubiera un disturbio dentro de lo que es el mensaje y no fuera comprensible para el receptor. Esto se podría dar en un uso informal o generalizado. Por ejemplo, compré un gato. ¿Qué fue lo que compró? Yo podría interpretar, si alguien más me lo dice, compré un gato podría ser que un gato con una mascota o un gato que se está refiriendo a una herramienta de trabajo. También, otro ejemplo podría ser vela. Esta palabra podría ser referencia a la vela que sirve para alumbrar o a la vela de un barco. También existe le compró flores. Aquí lleva lo que le es un complemento directo que podría hacer referencia al destinatario. Por ejemplo, Brian le compró flores a Alejandra, se las regaló. O
O también podría ser, podría ser referencia a quien vende las flores. Brian le compró flores al señor del mercado. Para evitar confusiones durante la conversación, es necesario organizar bien nuestras ideas o nuestras frases, en la cual se denote de qué o a qué nos referimos al momento de hablar o utilizar este tipo de palabras para evitar equivocaciones o confusiones. Cabe mencionar que cualquier tipo de ambigüedad de las que ya se mencionaron puede ser evitada con el uso correcto de los signos de puntuación, llámense comas, puntos, dos puntos, etc. Bueno, enseguida voy a explicar lo que es la homonimia. Esta es la cualidad de dos palabras de distinto origen y significado por su evolución histórica que se prestan a la confusión, ya que se pronuncian igual pero se escriben de manera diferente. Entre las redes sociales, nosotros encontramos un ejemplo que creemos claro para este tipo de cualidad de las palabras. Creo que jamás he hecho esto de compartir algo y pedir, bueno, etc. La palabra está escrita como una exclamación, cuando en este contexto quiere referirse al verbo hacer en pasado participio. El verbo, y el hecho, ahí se refiere al verbo echar, no al hecho de haber hecho algo. Entonces, estas son palabras completamente diferentes en significado, pero se presta a la ambigüedad, a la confusión, por el hecho de que suenan igual. A continuación, vamos a explicar lo que es la polisemia. La polisemia. Que viene de dos palabras, poli, muchos, y del griego semia, que es significado. Este se presenta cuando una palabra o signo lingüístico tiene varias acepciones o significados. Polisémica es aquella que tiene dos o más significados que se relacionan entre sí. Aquí encontramos algunos ejemplos. Por ejemplo, cabo. Cabo dentro de aquí tiene tres significados diferentes. Cabo, punta de tierra que penetra en el mar. Cabo, escalafón militar. Este podría ser masculino o femenino. Y cabo, cuerda en la jerga náutica. Entonces esta es una palabra polisémica porque tiene más de dos significados. También existe otro que es cresta. Cresta hace referencia a la parte del cuerpo, especialmente en los animales. Y cresta también cumbre de una ola. Por ejemplo, otro de los ejemplos es sierra. Sierra también hace referencia a herramienta de trabajo. Sierra aparte de una cordillera, y sierra, que es un tipo de pez. A continuación vamos a mostrarles un video que puede aclarar un poco sus dudas, si es que las... Una mañana fresquita maté a un elefante en pijama. ¿Cómo se metió en el pijama? Eso es lo que no sé. ¿Sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? Sí. ¿Te importaría decirme dónde está? No, no me importaría. Pues, ¿por qué no me lo dices? Que sí, que te lo quiero decir. Bueno, pues entonces, ¿por qué no me lo quieres decir? Es que quiero, dale. Bueno, pues dímelo. Si es que no me lo has preguntado. Pues te lo acabo de preguntar. No, me has preguntado que si quería decírtelo. Vale. Tienes razón. Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está la panadería? ¿Qué panadería? ¿Dónde está la panadería más cercana? Pero la más cercana, ¿a dónde? ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana de nosotros ahora? Ah, esa panadería. Aquí.
¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién? ¿Alguna parte de todo? ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién? Alan, ¿Eres tú? Sí. ¿Qué tal te ha ido, amigo? He tenido una pelea. ¿Qué? ¿Que has tenido una pelea? Sí. ¿Con quién? Unos tipos se pusieron un poco pesados con Julie y tuve que darles una lección. ¿Y estás bien? Sí, muy bien. Le aticé con la barbilla al puño de uno y al otro le golpeé en plena rodilla con la nariz. ¿Dónde está Julie? Se ha ido con el más alto, creo que se van a casar. Ahora estarán camino de México. De todos modos, no había nada que hacer, porque ella es protestante, yo católico, y hay un abismo religioso entre los dos. ¿Y quiénes eran esos tipos? Han dicho que eran peluqueros, pero yo no me lo acabo de creer, no sé, no. ¿Quieres que llamemos a un médico? No, si estoy bien, aunque no me vendría mal un vendaje a lo momia.